Yo te digo, Padre mío. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos mañana al cuarto domingo de Pascua y ya verás que las lecturas, las oraciones de ese día están centradas en la figura de Cristo como buen pastor. Te voy a poner dos ejemplos muy claritos, las dos antífonas. La antífona de entrada de la misa de mañana es la antífona previa a la lectura del Evangelio. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Y luego la antífona de la comunión, que se puede omitir si el canto, dice así: ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Es un botón de muestras. Si luego te metes a los textos de la misa de mañana, verás que ese es el hilo conductor de toda la liturgia de mañana. Utilizando, Señor, una comparación que tú mismo quisiste dejarnos. Vivimos en ciudades grandes como esta, pero en la cultura hebrea, sobre todo hace 2000 años, la figura del pastor es particularmente importante. Como dice Jesús, conoce personalísimamente a cada una de sus ovejas, las llama por su nombre, ellas identifican la voz del pastor, solo lo siguen a él. Alguien que pretenda llamarlas sin ser el buen pastor, saben identificar. Esa voz no es la que yo identifico, la que me resulta familiar. Y desde hace tantos años como yo de vida, o sea que hace bastantes, ese cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra un día de oración, o sea, una jornada de oración por las vocaciones. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? Cristo, buen pastor, que conoce a sus ovejas, con que la Iglesia, desde hace 56 años, tiene una jornada mundial de oración por las vocaciones en ese día. Te explico un poquito. La labor apostólica, la labor de comunicar el Evangelio al mundo entero, supone que en cada generación, desde que empezó la difusión del Evangelio el domingo de Pentecostés, que es la fiesta con la que vamos a acabar la Pascua, supone que en toda época siempre haya gente que está dedicada con total disponibilidad a ese servicio. Piénsalo aplicado a otras profesiones. Ahora que estamos en esta carrera contrarreloj para encontrar una vacuna, un tratamiento adecuado para el COVID-19, bueno, gracias a Dios, te pedimos, Señor, que eso se resuelva pronto, pero gracias a Dios hay datos esperanzadores, pero es posible porque hay gente muy competente que no le está dedicando sus ratos libres, le está dedicando mañana, tarde y noche. Y hay varios países que están avanzando en esa posible vacuna. Al parecer, el más avanzado es Inglaterra y concretamente en Oxford.
Pero eso es así porque hay gente que ha dedicado su vida entera a cultivar la medicina y las ciencias de la salud. Y eso lo puedes aplicar a cualquier campo de las especialidades humanas. Por ejemplo, la tecnología. Si ahora hay esta posibilidad, decíamos hoy en la tertulia aquí en la casa, que San José María pues nunca imaginó, ¿verdad?, que podría haber una meditación como esta en streaming para que tú, en donde quiera que estés, podrías estar al otro lado del mundo, la pudieras estar escuchando en vivo. Es una maravilla que hace posible la tecnología, pero esos recursos los tenemos porque hay gente que se ha dedicado a eso. Si la gente a la tecnología, a la medicina, le dedicara solo ratitos libres, pues ¿en dónde estarían esas disciplinas? Me acuerdo de un colegio en el que estaba yo de capellán, que los niños pensaban que la secretaria era la enfermera. No era así. Lo que pasa es que ya tenía en su cajón mejoralitos, metiolate y curitas. Y cuando los niños iban a decirle que se sentían mal, pues ella aplicaba lo más elemental de los primeros auxilios. Pero así estaría la medicina, si no hubiera gente que se ha dedicado a ella, en cuerpo y alma, a lo largo de muchos años, siglos. Pues si en la labor evangelizadora de la Iglesia no hubiera habido quien se dedique plenamente a ello, quizá estaríamos todavía en Palestina y Siria, pero gracias a que ha habido gente muy generosa que ha dado su vida, aquí estamos del otro lado del Atlántico, lejos de Tierra Santa, y la fe nos resulta muy familiar desde hace más de 500 años. Y de eso se trata, de que el Señor suscite en cada generación, en cada lugar, gente que esté dispuesta a dedicar sus energías, sus talentos, a darle a conocer. Si no lo hay, el día de mañana, ¿quién nos va a atender espiritualmente? Digo nos porque para la confesión tengo que ir contra el sacerdote, no puedo confesar a mí mismo. Tengo que aprovechar el sacerdocio de otro colega para poder recibir yo el perdón de los pecados. ¿Es así? Si no hay una generación nueva que venga de recambio, a sustituir a los que ya se nos están muriendo, pues ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Quién va a dar una meditación como esta de aquí a algunos años? Hay diócesis bastantes en Europa donde la media de edad de los sacerdotes ronda los 70 años. ¿Quién va a dar los sacramentos a la siguiente generación? A lo mejor tú estás siguiendo esta meditación con mucho gusto y dices, oye, qué maravilla que el día de mañana mis hijos puedan tener un club como este, donde reciban la formación y les enseñen el camino de santidad de San José María. Pues si no hay esa generación de recambio, no va a haber un club como este. De ahí que resulte apremiante esa oración. Y la Iglesia, que lo hace siempre, dedica de manera particular este cuarto domingo de Pascua para pedirle al Señor, Señor, envíanos pastores, gente que te haga presente en el mundo entero. Y pide también, lo pedimos, Señor, con mucha humildad, que los que ya hemos recibido esa vocación, pues seamos fieles, porque ese es el tema, ¿verdad? Haber recibido la llamada, haber dicho que sí y perseverar en esa llamada. Hoy ya no se estila la fidelidad. Me decía un amigo mío que tiene sentido del humor, que parece que la fidelidad es una característica de los equipos de sonido, alta fidelidad, pero ya en unos proyectos de vida. Hay gente que, y lo dice abiertamente, ¿verdad? Yo sí creo en el matrimonio, me he casado 5 veces, pues no es creer en el matrimonio, es no saber qué es el matrimonio. Pues vamos a pedirle al Señor, el buen pastor, que nos conoce a cada uno, que tiene un plan maravilloso de amor para cada uno, pues que suscite una respuesta generosa, sobre todo de gente joven, para que pueda ir pues, a donde haga falta. Y que los que ya hemos recibido una llamada que nos compromete a ser instrumento del Señor para darle a conocer, seamos muy fieles. Porque
cabe rechazar esa invitación. Si te vas al Antiguo Testamento, verás que Dios llama a un profeta que se llama Jonás a que vaya a hacer un llamado a la conversión a una ciudad enorme de la antigüedad, que era la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Fue al puerto más cercano y tomó un barco que saliera en la dirección exactamente contraria a Nínive, como diciendo: yo me aparto de ese proyecto, de esa llamada, de esa invitación que me hace el Señor. Desde hace 56 años que celebramos esto en la Iglesia, el Papa, pues desde Pablo VI y los que han venido después, ahora el Papa Francisco, escriben un mensaje que se ve que, te lo diría de alguna manera, les hace especial ilusión, el mensaje del cuarto domingo de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Con grandísima ilusión piensan en tantísima gente joven y ponen como especial empeño en ese mensaje. El Papa Francisco, pues con la confianza que tiene con la juventud, pues no es la excepción. Y concretamente, el mensaje que nos propone para mañana está tomado de una escena que tiene lugar en el mar de Galilea, que es el lago que está en la parte norte de Tierra Santa, en Galilea. Alrededor de ese lago pues han pasado muchas aventuras, y también dentro de ese lago. Una es esta que nos cuenta San Mateo. El Señor es la versión de San Mateo de lo que acabamos de leer hace poquito en el Evangelio de la Misa, relatado por San Juan. Ha multiplicado esos panes, esos peces, le ha dado de comer a una inmensa multitud. ¿Y qué sucede después? Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca, que se adelantaran a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, el Señor sube al monte a orar a solas. Y mientras tanto, los apóstoles, obedientes a ese mandato de Cristo de: oye, adelántense a la otra orilla, pues se han alejado de tierra, van tratando de surcar el lago para llegar a la otra orilla, y se encuentran sacudidos por olas que amenazan con hacer naufragar su barca porque el viento les era contrario. Y el Papa comenta que ese viaje de los apóstoles en la barca es una imagen muy bonita del viaje de la vida de cada uno de nosotros. Dice el Papa, la imagen de esta travesía en el lago evoca, de algún modo, el viaje de nuestra existencia. Porque nuestra barca a veces puede perderse, a veces puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce a puerto seguro. Esto nos puede pasar. Y varios de ustedes, que son muy jóvenes, están en un momento de la vida en el que están decidiendo sobre su futuro. Y hay este peligro: encandilarse por ilusiones que me distraen de seguir la luz auténtica que me encamina a puerto seguro. O nuestra barca, la barca de cada uno de nosotros, nuestra vida, puede ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los temores. Siempre va a haber dificultades en el viaje de la vida. Por eso hay que tener cuidado cuando oímos el calificativo difícil, y a veces lo identificamos con algo que hay que evitar. Una carrera difícil, un profesor difícil, una materia difícil, que el matrimonio es difícil, que la fidelidad a la propia vocación es difícil. Y qué pena, qué pena, así lo piensa el Papa Francisco, también lo pensaba Benedicto, el Papa Juan Pablo. Qué pena que la gente joven, ante una meta valiosa, en lugar de preguntarse: oye, ¿es verdadera? ¿Es bella? ¿Me planifica?
me permite dejar un surco luminoso en la historia de la humanidad. En lugar de plantear esas preguntas, qué pena cuando la gente pudiera solo quedarse en que si es difícil, pues si puede ser trabajo, pues mejor lo evitamos. Ahí es donde hay que meter una virtud capital en la vida cristiana, la vida humana en general, pero la vida cristiana de una manera muy clara, que es la esperanza. La confianza en que el Señor pues, me va a ayudar. Ante una invitación que Él me propone, pues me va a echar la mano, no nos va a dejar solos. Por tanto, que cuando oigamos de algo que es difícil, no pensemos sin más, bueno, pues esto hay que evitarlo, sino pedirle al Señor que nos aumente esa esperanza. Yo te diría, la tarea más importante que tenemos encomendada no es hacer esto o hacer lo otro, es amar. Esa es la vocación más radical para la persona humana. Estamos hechos para amar, estamos hechos gracias a un acto de amor irrepetible de Dios que nos ha puesto en existencia. Aquí estamos. Estamos llamados a corresponder a ese amor con amor. Y a veces podríamos pensar, oye, es que amar de verdad es muy difícil. Supone entregarse, supone olvidarse de uno mismo. El amor, cuando es entre personas, un matrimonio, por ejemplo, supone perdonar siempre. Qué difícil perdonar siempre. Cuando es no hay problema. El Señor me va a perdonar siempre y yo no tengo nada que perdonarle a Él. Pero si mi camino a la santidad pasa por el amor humano, pues hay que estar dispuestos a esto, a perdonarse siempre. Sí es difícil, pero el Señor nos presta su fuerza para que seamos capaces de superar un temor que sería natural, como el de los apóstoles, que pues ante el viento que les era contrario, pues se llenan de miedo. Oye, esta tormenta amenaza con ahogarnos, aunque sean gente experta en faenas de pesca y conocen muy bien ese lago, pues un imponderable como este los pone en peligro de muerte. Dice San Mateo: en la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús, que los ha visto desde arriba, desde aquel monte, ve la barca y ve cómo está amenazada por esas olas, y vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron, pues imagínate a alguien caminando sobre el mar en medio de una tempestad, dijeron, es un fantasma. Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Para este día de mañana, el Papa quiere, en su mensaje, que nos fijemos en 4 palabras que se relacionan con la vocación, con la llamada, con esa invitación que Dios nos hace para corresponder a su amor con nuestro amor. Esta es la primera de ellas. Ánimo, ánimo. Se nos pueden presentar pues, dificultades grandes, dice en su mensaje de mañana. Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra: ánimo. Esta es la palabra que deseo daros: ánimo. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida que nos va a comprometer, por ejemplo, el Papa, matrimonio, el orden sacerdotal, la vida de entrega en celibato a Dios nuestro Señor, la primera reacción frecuentemente es que se nos aparece el fantasma de la incredulidad. Oye, no, eso no será para mí. Y poco a poco crecen en nosotros argumentos, justificaciones, cálculos que hacen perder el impulso con el que habían salido los apóstoles
de estar cerca con Jesús, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida. Pues tenemos ese peligro. Oye, yo aquí ya controlo, ya tengo previsiblemente calculado mi vida, lo que va a suceder, pues aquí me manejo, podríamos decir, con soltura, con seguridad. Pero el Señor nos anima a plantearnos metas generosas. Y si nos anima a ello es porque, igual que a los apóstoles, nos dice, ánimo, estoy contigo, no vamos solos en ese viaje, en la barca, en el viaje de la vida de cada uno de nosotros, no vamos solos. Cualquier camino que lleva a Dios necesariamente es difícil, es difícil. Y las dificultades podrían amarrarnos. Cuando el Señor nos invita a pensar en ideales por los que vale la pena luchar. El Papa dice con un sentido del humor, el Papa Francisco, que él llama a los esposos los valientes. Poder comprometerse con una persona para toda la vida, pues mira, comprometerse con Dios, pero en ese, pues yo creo que es más fácil. Pero un proyecto de vida, de entrega a otra persona, pues es complicado, por eso el Papa les llama los valientes. Me escribía una profesora ahora en estos días de confinamiento para dar una información y me decía, si ve la hora a la que estoy escribiendo, podrá imaginar que es cuando finalmente puedo trabajar sin que me distraigan. Efectivamente era la 1 de la mañana. Esta chica es una profesora joven, pues tiene 3 niñas de 4 años, 1 añito que acaba de cumplir el mes pasado y 4 meses. Más el marido en casa, trabajando, más sacando de la casa. Pues claro, a la 1 de la mañana es cuando podía escribir un correo en el que se puede concentrar. Una hermana mía que también tiene hijos pequeños, era un chiste, pero se entiende, decía en el chat, oigan, ¿saben si vamos a descansar este 1 de mayo? Porque yo estoy agotado. Bueno, ya ayer, 1 de mayo, pues un día como los que hemos vivido, los 40 días que llevamos de confinamiento. Pero eso no. Cualquier proyecto de santidad es complicado y supone estar dispuestos a enfrentar dificultades. Por eso, la segunda palabra que el Papa quiere que asociemos al tema de la vocación, de la llamada, es la palabra fatiga. Fatiga, dice el Papa. Una opción fundamental de vida, casarse, entregarse por completo a Dios, requiere valentía. Él nos asegura, Dios nos asegura, no tengas miedo, yo estoy contigo. Toda vocación implica compromiso. El Señor quiere que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio. Esto es bonito, ¿eh? Hay que pensarlo. El Señor nos ha dado una serie de talentos, de dones maravillosos, pero quiere que los pongamos al servicio del Evangelio, de darle a conocer, de encaminar a otras muchas personas a que lo conozcan, porque Él es la verdad y la felicidad es inseparable de la verdad. Si alguien vive en la mentira, podrá pasarla bien un tiempito, pero no podrá ser feliz, porque van de la mano. Verdad, estar en la verdad y poder ser feliz. Y por eso el Señor nos ha dado pues talentos, pero hay que ponerlos al servicio de ese ideal tan bonito que es darlo a conocer. Por eso esforzarnos en cultivar hábitos que nos hagan gente valiosa, gente con capacidad de compromiso, porque toda vocación implica compromiso, dice el Papa Francisco. Por eso
revisar si estamos tratando como de hacer de nosotros una mejor persona cada día, con lo que hacemos cada día, cuidando pues ese sentido del compromiso en lo que tenemos, con la familia con la que estamos, con la profesión que estamos cultivando, varios de ustedes estudiando. Te recuerdo, son palabras muy bonitas de San José María. Para ti estudiar es obligación grave. Para descubrir ese plan de Dios para cada uno, el primer medio es la oración. Hay un punto de camino que dice así: te diré, plagiando la frase de un autor extranjero, que tu vida de apóstol vale lo que vale tu oración. ¿Qué tanto estoy apoyando esa causa del Evangelio desde ahora, desde estos días de confinamiento? Pues mira, no depende de cuántas conferencias hayas dado en Zoom o en Google Meet, sino en cuánta y de qué calidad ha sido mi oración de estos días, que vamos más de 40 días. La tengo prevista, la cuido, procuro llevar la palabra de Dios a mi oración porque es un medio privilegiado para que el Señor me hable, me diga cosas. Por ejemplo, te sugiero, llévate los textos de mañana, tu oración, el Evangelio, el hábito de oración que vamos adquiriendo a base de hacer oración todos los días, nos hará descubrir a Jesús a nuestro lado, que nos dice, como a los apóstoles, ánimo, ánimo, ante esa llamada, ante esa invitación que yo te dirijo, no estás solo. Dice el Papa Francisco, si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera, o sea, pienso en las cargas, pienso en lo que se espera de mí en la vida matrimonial, en el misterio sacerdotal, en la vida de entrega a Dios, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y como Pedro correremos el riesgo de hundirnos. Lo dice porque si vas leyendo este relato del capítulo 14 de Mateo, cuando Jesús les anima, ánimo, soy yo, no tengan miedo, Pedro le responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse se puso a gritar, Señor, sálvame. Dice el Papa, en lugar de seguir viendo a Jesucristo, empezó a contemplar pues aquel escenario, y el viento está tremendo, estoy caminando sobre el agua, en principio esto no sería posible, claro, le faltó confianza, y comenzó a hundirse y gritar, Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Ánimo, el Señor está con nosotros ante esa invitación que nos va a hacer, que supone enfrentar fatiga necesariamente, toda vocación implica compromiso, pero llenarnos de agradecimiento, porque la llamada que el Señor nos hace, si lo piensas un poquito, te darás cuenta que ya está precedida de otras muchas llamadas. El Señor nos ha llamado a la vida. ¿Qué hicimos tú y yo para merecer la vida? Nos ha llamado a la fe. Nos ha llamado a una familia maravillosa en la que hemos nacido cada uno de nosotros. Me parece, Señor, que ninguno de los que estamos haciendo este ratito de oración aquí en tu compañía estamos preocupados porque no tenemos claro qué vamos a cenar.
ninguno de los que estamos aquí en esta meditación. ¿Eso nos lo merecemos? No, esos son regalos que Él nos ha dado. Por eso, dice el Papa, que la otra palabra que quiere que asociemos al tema de la vocación es gratitud. Señor, gracias, porque me has llamado a la vida, porque me has dado una serie de talentos, porque si no, no estaría yo aquí en esta meditación. Hay cosas mucho más divertidas que hacer que estar aquí esforzándose por conectar con Dios. Pero nos damos cuenta que hemos recibido tantísimas bendiciones. Fe, vida, dones materiales. Señor, gracias, muchas gracias. Pues llevamos 3 de las 4 palabras que nos pide el Papa, ¿verdad? Agradecer todo lo recibido, que nos va a permitir identificar cuál es ese plan de Dios para nosotros. Ante ese plan, tener confianza en Dios, no. Desde luego, no somos ingenuos, sabemos que va a suponer enfrentar fatiga, necesariamente. Pero vale la pena. El ejemplo más bonito en persona humana, pues es María. Si lo piensas, María capta el plan de Dios para ella. Una chica de 15 años descubre, mira, Dios ha pensado que yo sea la madre del Mesías. Responde con confianza, aquí está, esclavo, Señor. Dificultades hubo desde el primerísimo momento. Oye, esto todavía no se lo puedo comunicar a la persona con la que estoy desposada, entonces eso da pie para que él sufra, pero bueno, yo tengo que confiar, y luego, pues hay que, a ese niño que va a nacer, que se está gestando desde que ella dijo que sí en su vientre, por obra del Espíritu Santo, pues no nace en Nazaret, nace en Belén. Y al poquito tiempo hay que salir huyendo con él a Egipto. No puede decir, caray, qué cantidad de dificultades, fatiga. Pero la Virgen confía ante este plan que Dios me propone, Él me dará su fuerza. ¿Y cuál es la actitud de María? Es la 4ª palabra, alabanza. Alabar a Dios por todo lo que ha hecho en ella. Y así terminamos tú y yo nuestra meditación de hoy, alabando a Dios por tantas cosas maravillosas que Él ya ha obrado en nuestra vida. Termino nuestra meditación con las palabras con las que el Papa termina su mensaje para mañana. Dice, aprovechar el domingo para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, hacer oración. Es decir, bueno, ¿cuál es mi plan? ¿Qué tiene previsto Dios para mí? Encontrar en Dios la valentía de decirle sí a esos planes. Vencer la fatiga con la fe en Cristo. No solos, Señor, solos no podemos nada. Pero contigo lo podemos. Y finalmente, ofrecer la propia vida con un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que mi vida sea un canto de alabanza, muy bonito a Dios, aprovechando esos talentos que Dios me ha dado. Que la Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.